Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy no hay misterio, no hay leyenda urbana, no hay fantasmas. Lo que hay es un hombre real, con nombre, rostro y uniforme. Un ex policía de El Salvador que usó el respeto que el Estado le otorgó para cazar mujeres, adolescentes y niñas. Durante años, en silencio, con una naturalidad que solo existe cuando la impunidad es parte del sistema. Su casa en Chalchuapa no era una vivienda cualquiera, era una fosa, un pozo, un depósito de cuerpos. Un negocio macabro donde la vida tenía un precio y el silencio tenía valor. Hoy vamos a entrar a ese lugar paso a paso, sin adornos, no por morbo, sino porque la violencia que se permite se repite. Si este tipo de contenido te aporta, suscríbete. Lo que vas a escuchar no es fácil, pero es real. Chalchuapa era una ciudad pequeña, un lugar donde casi nada cambiaba. Calles de tierra, casas humildes, trabajos que pagaban poco y pocas oportunidades para salir adelante. La mayoría de las personas vivían al día, haciendo lo posible para pagar comida, luz y alquiler. En un país donde el dinero se mueve en pocas manos y el Estado aparece solo cuando le conviene, la gente aprende a guardar silencio. Aprende que preguntar demasiado puede tener un precio. Aprende que mirar hacia otro lado puede ser cuestión de supervivencia. En ese entorno había una casa que no llamaba la atención, paredes gastadas, portón oxidado, un patio al fondo con una higuera que daba sombra. Nadie sospechaba nada. Los vecinos saludaban al dueño, un hombre tranquilo, reservado que no hacía escándalo. Su presencia no causaba alerta, al contrario, generaba confianza, porque él había sido policía, un hombre del orden, un hombre que representaba la autoridad. Pero la autoridad también puede ser una máscara, y detrás de esa máscara durante años se desarrolló algo que nadie imaginó, un lugar de captación y eliminación, una casa que funcionaba como un punto de entrada donde algunas mujeres y adolescentes entraban y nunca salían. La noche del 7 de mayo de 2021 rompió el silencio. Una llamada a emergencias informó de gritos y forcejeos dentro de la casa. No era la primera vez que alguien escuchaba algo extraño allí, pero ese día, por alguna razón, alguien decidió hablar. Quizás el tono de los gritos era diferente. Quizás el miedo superó la costumbre de callar. Quizás fue puro azar. La policía llegó rápido. Cuando entraron encontraron a una joven herida, sangrando, tratando de pedir ayuda. El dueño de la casa la sujetaba, pero no con desesperación, ni nervios, ni improvisación. La sujetaba con la frialdad de alguien que ha hecho eso muchas veces. No trató de explicar nada, no trató de huir, solo estaba irritado por la interrupción. La joven murió poco después, y fue entonces cuando los agentes empezaron a mirar alrededor. Un olor extraño salía del patio. Era un olor profundo, húmedo, imposible de confundir. El olor de la descomposición humana. La tierra del fondo estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Para ese momento, la sospecha ya no era sospecha, era certeza. Trajeron palas, después herramientas, después equipo forense. El primer cuerpo apareció en cuestión de minutos. No estaba entero, había sido enterrado tiempo atrás. Cuando terminaron de excavar la primera capa, encontraron otra, después otra. No era una tumba clandestina improvisada, era una fosa sistemática, usada una y otra vez, una estructura de ocultamiento constante, un método. Y entonces, finalmente, el nombre salió a la luz. Hugo Ernesto Osorio Chávez, ex policía, ex agente del orden, ex representante del Estado. Un hombre que conocía protocolos, tiempos de respuesta, rutas de patrulla, investigación criminal, forense, cadena de custodia. Sabía cómo capturar, sabía cómo hacer desaparecer, sabía cómo matar sin dejar rastro y, sobre todo, sabía algo más. Sabía que el sistema no siempre quiere ver. Que en un país donde la corrupción compra silencio y donde la impunidad se vende como mercancía, hay delitos que pueden prolongarse durante años sin que nadie pregunte por ellos.
Porque en numerosas comunidades, las víctimas no tienen apellidos influyentes, no tienen dinero para pagar abogados, no tienen poder para presionar fiscalías. Son invisibles para el Estado, invisibles para la prensa, invisibles para la estadística. Y fue esa invisibilidad la que Hugo explotó. Las investigaciones revelaron que no actuaba solo. Había personas que sabían, personas que miraban, personas que callaban porque tenían miedo, o porque recibían algo a cambio, o porque habían aprendido que en ciertos lugares preguntar puede costar la vida. Eso no significa complicidad directa, significa sobrevivencia, significa entender en qué país están. En el patio, la tierra escondía historias enteras, mujeres que salieron de sus casas sin decir a dónde iban. Adolescentes que desaparecieron después de una discusión familiar. Niñas que iban a comprar algo a la tienda y nunca regresaron. Todas ellas acabaron allí, bajo el suelo, como si sus vidas no tuvieran precio, como si su ausencia no afectara a nadie. Pero siempre afecta a alguien. Siempre hay una madre que espera, un hermano que se culpa, una amiga que recuerda. Los cuerpos fueron emergiendo uno tras otro, como si el pasado se negara a permanecer enterrado. Y con cada cuerpo, una familia volvía a romperse. Los peritos encontraron evidencia de violencia sexual, signos de tortura, intentos de manipulación de restos, quemaduras, mutilaciones. Había patrones, había rituales conductuales, había control. Y controlar para él era una forma de poder. Un poder que no venía del dinero, sino del dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Hugo Osorio no era un loco improvisado, era un depredador metódico. Y lo peor, era alguien que conocía el funcionamiento de la policía desde adentro. Sabía cuándo actuar, sabía cuándo no, sabía cuánto valía el silencio, sabía que, para el Estado, ciertas víctimas no cuestan nada, pero para las familias cuestan todo. Cuando el nombre de Hugo Ernesto Osorio Chávez se hizo público, el país intentó entender cómo alguien que había sido parte de la policía pudo mantener durante años un sistema de desaparición y muerte sin que las autoridades notaran nada. Pero la respuesta no estaba escondida, estaba a la vista. En El Salvador, como en gran parte de Centroamérica, la desaparición no es una excepción, es un síntoma. La violencia no sorprende porque forma parte de la vida diaria. La impunidad no alarma porque es una constante y el silencio no es cobardía, es estrategia de supervivencia. La investigación reveló que Hugo seleccionaba a sus víctimas con precisión. No eran elecciones aleatorias, estudiaba vulnerabilidades. Él sabía quién estaba sola, quién estaba peleada con su familia, quién necesitaba dinero, quién buscaba trabajo, quién estaba desesperada por salir de su casa o de su situación. La pobreza no solo limita opciones, también expone. Las víctimas no eran desconocidas, eran personas comunes, muchas muy jóvenes, algunas todavía estudiando, otras sustentando sus hogares. Mujeres invisibles para el Estado, invisibles en estadísticas, invisibles en la política. Y esa invisibilidad era el recurso principal que él explotaba. Testimonios indican que algunas víctimas conocieron a Hugo por intermediarios. Vecinos, conocidos, contactos que lo presentaban como alguien con conexiones, capaz de ayudar a conseguir empleo o resolver trámites. La figura del ex policía le daba credibilidad. En barrios donde la autoridad es ambigua y la ley cambia según quién la aplique, alguien que conoce el sistema inspira confianza, y fue precisamente esa confianza la que le permitió acercarse a sus víctimas sin levantar sospecha. Los primeros interrogatorios mostraron que él sabía exactamente cómo actuar después de cada desaparición. Sabía cuánto tiempo tardaría una familia en acudir a la policía. Sabía cómo se archivaban las denuncias. Sabía que el Estado no buscaba con urgencia a mujeres pobres. Sabía que la prioridad oficial se enfoca en casos con impacto mediático, no en niñas y adolescentes sin apellido reconocido.
En un país donde el costo de la vida es alto y el dinero escasea, la justicia es un privilegio de pocos. La fosa en el patio no fue improvisada. No era un hueco cavado una sola vez. Era un proceso continuo, capas de tierra removida en distintos periodos, restos mezclados con ropa, objetos personales, cabello, fragmentos óseos. Los peritos tuvieron que trabajar durante semanas para entender la estructura. Había profundidad suficiente para ocultar cuerpos durante años. No era solo eliminación física, era eliminación de historia, una táctica para borrar existencia. Los equipos forenses confirmaron marcas de estrangulación, golpes, sometimiento y abuso sexual. No fue violencia impulsiva, fue control. Él decidía el ritmo, el tiempo, el método. Las víctimas no tenían posibilidad de defenderse. No hubo negociación, no hubo accidente. Cada paso fue ejecutado con la frialdad de quien conoce el límite exacto que el sistema no cruzará para investigar. Mientras los forenses desenterraban los restos, madres, hermanas y amigas se acumulaban detrás de las cintas amarillas. Algunas sostenían fotografías plastificadas para que el tiempo no las borrara. Otras llevaban prendas guardadas durante meses con esperanza de que el olor pudiera ayudar en la identificación. Otras solo observaban en silencio, sabiendo que lo que saliera de esa tierra iba a destruir lo que quedaba en pie dentro de ellas. La fiscalía intentó controlar la información desde el inicio. Emitió declaraciones vagas, cambió el número de víctimas varias veces, dijo que se debía esperar resultados de ADN, dijo que la investigación era compleja, pero lo que en realidad estaba ocurriendo era otra cosa. El Estado estaba tratando de contener el impacto político de reconocer que múltiples desapariciones reportadas durante años no fueron investigadas. Admitir eso significaría reconocer fallas estructurales, falta de recursos, desinterés institucional y, sobre todo, negligencia repetida. Varios agentes que resguardaban la escena comentaron off the record que había presión para acelerar el caso. No para profundizar, sino para cerrarlo. Gobernantes necesitaban resultado rápido, una sentencia, una conclusión, un culpable único, porque un solo monstruo es más fácil de explicar que una red de omisión y violencia estructural. Hugo era el chivo expiatorio perfecto, no porque fuera inocente, era culpable por completo, sino porque concentrar toda la responsabilidad en él permitía al sistema evitar mirarse a sí mismo. Sin embargo, durante la investigación surgieron indicios de hombres que visitaban la casa. Algunos vecinos dijeron haber visto vehículos estacionados por la noche. Otros mencionaron sonidos de pasos, voces, conversaciones cortas, movimientos repetidos. Nadie quiso declarar formalmente. El miedo era evidente. En comunidades donde la violencia es constante, hablar no es valentía, es riesgo de muerte. Y el silencio colectivo no solo protege al agresor, también protege al vecino que quiere seguir vivo. Esa es la dinámica de los lugares donde la ley no llega. El Ministerio Público afirmó que no existía una red criminal organizada, pero varios documentos internos filtrados mencionaban la posibilidad de compradores, facilitadores o cómplices logísticos. Nada de eso llegó a juicio. Las autoridades cerraron esa línea de investigación antes de que la presión mediática creciera, no porque fuera falsa, sino porque era políticamente costosa. Para las familias, la confirmación de restos no trajo alivio, trajo vacío. Identificar un fragmento óseo no es cerrar una historia, es abrir una herida permanente. No hubo funerales con cuerpos completos, no hubo despedidas tradicionales, hubo entierros silenciosos, breves, con cajas pequeñas, con tierra cayendo sobre lo poco que quedó. Algunas familias ni siquiera recibieron restos, solo recibieron una declaración administrativa que decía no se pudo determinar identidad. El Estado declaró que el caso estaba resuelto, pero la palabra resuelto aquí significa solo una cosa, archivo. Y archivo no es justicia. Archivo es cerrar la carpeta para que nada más salga a la luz.
Archivo es dejar que todo vuelva al silencio. Archivo es permitir que la estructura que creó Chalchuapa siga intacta. Chalchuapa no fue una anomalía. Chalchuapa fue una consecuencia. Y lo más perturbador es que todos los involucrados, el Estado, la policía, la comunidad, los medios, lo saben. Mientras la excavación continuaba, la escena dejó de ser un procedimiento técnico y se convirtió en un acto público de revelación. Cada vez que los forenses sacaban un fragmento de hueso, un trozo de ropa o una prenda con diseño reconocible, había una familia al otro lado intentando encontrar algo que confirmara que la búsqueda había llegado al final. No un final bueno, pero un final. La desaparición prolongada destruye la mente. La incertidumbre desgasta. El duelo sin cuerpo es una forma lenta de tortura. Muchas de esas familias habían pasado meses o años recorriendo hospitales, delegaciones, calles, morgues y redes sociales, preguntando, llamando, insistiendo, recibiendo siempre las mismas respuestas vacías de funcionarios que repetían guiones. Probablemente se fue por su cuenta. No hay indicios de delito. Hay que esperar 72 horas. Hay casos más urgentes. Ese abandono institucional no solo permitió los crímenes, los sostuvo. La Fiscalía intentó controlar el relato desde el primer día. En conferencias de prensa, los voceros se mostraron firmes, hablando de hallazgo extraordinario, operación en curso y avance significativo. Pero ninguna autoridad explicó por qué tantas denuncias de desapariciones en Chalchuapa habían sido ignoradas. No dijeron por qué no se cruzaron bases de datos. No dijeron por qué no se investigaron patrones. No dijeron por qué las alertas de familiares nunca generaron operativos. El discurso oficial se enfocó en el arresto, como si detener al responsable fuera suficiente para reparar el daño. No lo era. No lo es. Mientras tanto, los números cambiaban constantemente. Un día se hablaba de 14 cuerpos. Al siguiente, de 23. Después, de más de 40 víctimas. La confusión no era casual. La mezcla de restos, la superposición de capas, la descomposición prolongada y la falta de protocolos adecuados complicaron la identificación. Pero también hubo silencio deliberado. Autoridades sabían que reconocer oficialmente más víctimas significaba reconocer más negligencia. Cada cifra era una admisión de que el Estado había fallado repetidamente, y eso tenía un costo político. Y en El Salvador, como en tantos países, el poder cuida su imagen más que la vida de los ciudadanos. La casa se convirtió en un punto de peregrinación. Familias llegaban con fotografías, documentos viejos, certificados escolares, cartas, mensajes impresos, cualquier cosa que pudiera ayudar a identificar. Algunas mujeres se desmayaron al reconocer prendas que habían regalado a sus hijas. Otras se quedaron paradas durante horas mirando el agujero, sin hablar, sin llorar, en un estado de shock prolongado. La tragedia no se mide en números, se mide en la cantidad de vidas que se rompen alrededor de cada cuerpo. En el interrogatorio, Hugo no ofreció resistencia emocional, no presentó excusas, no trató de parecer víctima ni enfermo. No habló de traumas, ni culpa, ni desesperación. Se limitó a describir hechos. La falta de afecto en su lenguaje fue lo que impactó a los investigadores. No había justificación moral ni conflicto interno. Había una lógica funcional: seleccionar, atraer, someter, eliminar, ocultar. Era un proceso repetido tantas veces que la rutina había eliminado cualquier duda. La violencia no era para él un descontrol, era una herramienta, y el control total sobre la víctima era el fin en sí mismo. La policía local evitó hablar de su historial dentro de la institución, pero documentos filtrados mostraron que Hugo había sido retirado por conducta indebida años antes. Sin embargo, nunca fue monitoreado ni acompañado por ninguna entidad pública después de su desvinculación. Esta es una falla común en sistemas policiales debilitados. Se retira al individuo, pero no se investiga su entorno,
no se revisa su conducta previa en casos sensibles, no se prevé riesgo futuro. Se corta el problema sin resolverlo, pero el problema no desaparece, solo cambia de escenario. Uno de los aspectos más inquietantes para los investigadores fue la evidencia de que algunas víctimas habían permanecido vivas dentro de la casa por horas o días antes de ser asesinadas. Eso implica convivencia, implica conversación, implica manipulación psicológica. No era un acto rápido, era dominio prolongado, y la crueldad prolongada desgasta más que la violencia inmediata. Las víctimas no solo fueron asesinadas, fueron despojadas de agencia, identidad y esperanza. Y eso no se mide en informes, se siente en los testimonios de quienes sobrevivieron a la desaparición de un ser querido. Mientras la sociedad observaba con horror, distintos sectores políticos utilizaron el caso para sus propios intereses. Algunos lo presentaron como evidencia de que se necesitaba endurecer penas. Otros lo usaron para justificar presencia militar en barrios. Otros lo usaron para atacar gobiernos anteriores. Todos encontraron un mensaje conveniente, pero ningún mensaje atendía lo esencial. Las mujeres desaparecieron porque no había estructura para protegerlas. La vulnerabilidad no fue un accidente, fue una consecuencia del abandono. La comunidad, por su parte, quedó atrapada entre la culpa y el miedo. Algunas personas dijeron que siempre sintieron algo extraño en la casa. Otros admitieron haber escuchado algo alguna noche. Otros recordaron ver bolsas, herramientas o actividad nocturna. Pero nadie habló, no porque fueran cómplices, sino porque en lugares donde la violencia es constante, hablar es peligroso. Denunciar puede provocar represalias. Y en barrios donde la policía es tan temida como las pandillas, pedir ayuda se vuelve un riesgo. En este contexto, Chalchuapa no fue un crimen aislado. Fue el resultado de una estructura social en la que la vida de algunas personas vale menos que el silencio que las borra. Un sistema donde la impunidad no es accidental, es parte del funcionamiento cotidiano. Y Hugo fue la manifestación extrema de una cultura donde la violencia contra las mujeres es constante, desproporcionada y normalizada. El horror no estaba solo en la fosa, estaba en lo que permitió que la fosa creciera durante años sin ser descubierta. Después de la excavación inicial y la confirmación de los primeros cuerpos, el Estado se movió rápido para controlar la narrativa. No se trataba solo de un caso criminal, se trataba de la imagen del país, de la credibilidad de las instituciones y del riesgo de que la opinión pública entendiera que lo ocurrido en Chalchuapa no fue el acto de un individuo aislado, sino el resultado lógico de años de negligencia, abandono institucional y desprecio estructural hacia las mujeres pobres. El gobierno sabía que si la conversación avanzaba hacia esa dirección, la responsabilidad recaería sobre ellos. Por eso, la prioridad no era la verdad completa, era el control. Hugo Ernesto Osorio Chávez fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad de manera inmediata, sin declaraciones públicas de su parte y sin permitir contacto directo con la prensa. La Fiscalía anunció cargos por homicidio agravado, feminicidio, desaparición de personas y asociación ilícita. Pero lo que no dijeron fue que varias de esas acusaciones dependían de pruebas fragmentadas, testimonios contradictorios y restos cuya identificación tardaría meses o años. La sentencia estaba decidida antes de que el proceso comenzara. Él iba a ser condenado. No porque el Estado buscara justicia, sino porque necesitaba un cierre narrativo. Durante las audiencias preliminares, los fiscales evitaron mencionar cualquier posible red de apoyo. Los interrogatorios se centraron únicamente en las acciones de Hugo. No se preguntó quién lo ayudó a acabar. No se preguntó quién facilitaba contactos. No se investigó la posibilidad de compradores o abusadores externos. Esas líneas habrían obligado a abrir investigaciones dentro de la policía, dentro del Ministerio de Seguridad, dentro de las estructuras locales de poder.
Eso no era conveniente. Los defensores públicos asignados a Hugo presentaron pocas objeciones. No solicitaron revisión de antecedentes disciplinarios de mandos policiales, no pidieron búsqueda de vínculos telefónicos, no insistieron en reconstrucciones detalladas de horas y movimientos. Era un juicio que había nacido para terminar rápido. La defensa actuó como trámite. El objetivo no era probar nada. El objetivo era entregar a la opinión pública un culpable absoluto. En una de las sesiones, un fiscal declaró que el imputado actuó por iniciativa personal, sin apoyo ni respaldo estructural. Esa frase fue clave. Fue el cierre oficial de cualquier ruta hacia la responsabilidad institucional. El mensaje era claro. Hubo un monstruo entre nosotros, ya fue capturado, el Estado cumplió. Caso terminado. Pero la documentación interna reveló algo muy distinto. Registros mostraban denuncias previas contra Hugo por violencia y agresión. Esas denuncias nunca llegaron a instancias superiores. Se archivaron o se perdieron en escritorios. Eso significa que alguien decidió no seguirlas, que alguien eligió no investigar, que el sistema tuvo oportunidades para detenerlo y no lo hizo. Ese es el tipo de verdad que no aparece en juicios. Ese es el tipo de verdad que el Estado no admite. La sentencia fue anunciada con solemnidad. 70 años de prisión. Una cifra que suena contundente, ejemplar, definitiva. Pero una cifra no cambia el pasado. No devuelve vidas. No responde por los años en los que madres buscaron ayuda y no la obtuvieron. No repara el daño. La magnitud de la violencia no se mide en años de condena. Se mide en el número de historias que fueron borradas sin resistencia. Hubo una conferencia de prensa después del fallo. Autoridades afirmaron que el caso representaba el compromiso del gobierno en la lucha contra la violencia de género. Pero la realidad era que la mayoría de las desapariciones que llevaron a la fosa no habían sido clasificadas como feminicidios, ni siquiera como delitos durante años. Si el gobierno hubiera tenido ese compromiso antes, Chalchuapa no habría ocurrido. La condena fue una reacción, no una prevención. Fue una estrategia de control, no una política de protección. Mientras tanto, las familias siguieron esperando identificación forense. Para algunas, la confirmación nunca llegó. Para otras llegó en bolsas pequeñas, con restos que no completaban un cuerpo. La justicia formal había terminado, pero la justicia real ni siquiera había comenzado. Los psicólogos que trabajaron con las familias describieron el duelo como interrumpido, crónico, sin cierre posible. La violencia no terminó en el patio, continuó en la espera. En privado, algunos funcionarios admitieron que hubiera sido necesario revisar procedimientos internos de investigación, actualizar protocolos de denuncia, evaluar historiales de agentes sancionados, establecer redes de apoyo comunitario y crear mecanismos reales de búsqueda inmediata. Pero ninguno de esos cambios se implementó. Chalchuapa fue presentado como un caso excepcional, no como un síntoma. Y mientras algo se trata como excepción, la estructura permanece intacta. Hugo Ernesto Osorio Chávez fue encerrado, pero lo que permitió que él existiera sigue afuera. El miedo sigue, la desigualdad sigue, la impunidad sigue, el silencio sigue. La historia oficial dice que la justicia se cumplió. La historia real dice que la justicia nunca llegó. Este caso no termina con la sentencia. Hugo Ernesto Osorio Chávez está en prisión, sí, pero eso no cambia el hecho de que durante años actuó sin obstáculos. No porque fuera especialmente inteligente o porque supiera ocultarse mejor que otros, sino porque el sistema que debía detenerlo nunca funcionó para las víctimas que él eligió. Las denuncias fueron ignoradas. Las desapariciones fueron tratadas como asuntos menores. Las familias aprendieron que pedir ayuda no garantizaba nada. El Estado presentó su captura como un triunfo, pero un triunfo habría sido evitar que la primera mujer desapareciera, no contar cuerpos después. Lo que se castigó fue al individuo. Lo que se evitó fue asumir la responsabilidad estructural. La casa fue clausurada,
La fosa fue sellada, el expediente fue archivado, pero la herida permanece. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario. No para opinar sobre él, sino para que los nombres de quienes desaparecieron no vuelvan a ser silencio. Porque el silencio fue lo que permitió que todo esto pasara,